Se cumplen 13 años del asesinato de Natalia Bersesi y de su hijo por nacer. Si nos remontamos a la historia de San Francisco, es uno de los casos más resonantes que ha sucedido en las últimas décadas y sin lugar a dudas que ha marcado precedente. Es por ello que a través de este informe nos parece pertinente conocer diferentes testimonios que fueron y que son oportunos para entender el desarrollo de la causa. Estamos en este mismo momento frente a la casa familiar de Natalia Bersesi, de Alejandro Bertotti, en donde se ha llevado adelante el hecho. Por esta causa hay dos personas detenidas, su esposo Bertotti, sumado a Leonardo Forti, que es el cómplice de toda esta situación. 13 años que sigue más presente que nunca y te lo presentamos de la siguiente manera. Realmente era una escena espeluznante y lleno de gente afuera y bueno, y adentro se veía todos los rastros de sangre desde el lugar de la muerte de Natalia hasta el arrastre hasta adentro y bueno, y al final estaba ella y había algunas cosas rotas en el camino. Nosotros estábamos en la radio, teníamos un programa cultural y en el medio del programa nos enteramos de la noticia. Y algo que nos marcó interiormente es que mi compañero salió al aire solidarizándose con esto que aparecía a primera vista como un robo con un asesinato. Y ninguno en ese momento dudó, creo que es lo que le pasó a la sociedad sanfrancisqueña, lo que le pasó a la familia de la víctima. Los recuerdos, bueno, no son gratos por el tema que hubo que tratar, pero sí recuerdo que fue una causa que tuvo una complejidad extra, que era la personalidad de Bertotti, personalidad muy conocida, muy querida en muchos ámbitos, y lograr convencer conseguir pruebas, que convencerse uno y convencer a una sociedad de que una persona de las características, el perfil social que tenía Alejandro en la ciudad, podría ser el autor de un hecho de semejante envergadura, fue una circunstancia que tuvimos que remontar y fue muy duro porque hubo que trabajar en esos aspectos que normalmente no son obstáculos. Fue conmocionante. No por ser una ciudad, me parece que hechos de este tipo en una ciudad chica o en una ciudad grande tienen el mismo volumen se produjo una explosión. O sea, ¿qué es lo que nos pasa? Que aparece una mujer con 20 y pico de puñaladas, asesinada en su casa, una mujer que además estaba embarazada. Fue motivo de a donde fueras en la ciudad estaban hablando del caso. En la autopsia, cuando uno ya el cadáver lo podía manipular, manejar mejor y vio todas las lesiones que había, ahí en el lugar del hecho se veía muchas lesiones en la espalda, en el cuello sobre todo, que era la de muerte, y que algunos malintencionados también cuestionan que yo vi una sola herida, ¿no? Cuando yo salí de ahí me preguntan y qué iba a decir, ¿tiene tantas puñaladas? Que tampoco en ese momento sabía, le digo, no, una mujer que fue apuñalada con múltiples puñaladas, pero bueno. Y bueno, hicimos la autopsia y realmente fue un hecho de los más espeluznantes y más, pensá que hasta ese momento eran dos asesinos que habían matado a una mujer embarazada de 8 meses, indefensa, estaba toda la ciudad consternada, desesperada, por saber que había asesinos sueltos, ¿no? Fue un desafío muy grande, la verdad que no me di cuenta en el momento de la trascendencia del desafío que era, sí me di cuenta después del trabajo que hubo que hacer, de lo necesario que fue la colaboración, de todo el equipo que trabajó siempre conmigo, en especial del secretario Oreste Gaido, y bueno, fue algo muy muy complicado, tanto en lo emotivo como en la prueba, la recolección de pruebas para determinar y reconstruir lo que habría pasado. No es que uno sepa más, pero bueno, la intuición a veces, y hay razones, por ejemplo, instintivamente cuando yo llego y lo veo a Alejandro ahí, todos lo estaban consolando, varios médicos, colegas, amigos, le digo, ¿fuiste vos, Ale? Pero preguntándole cómo fuiste vos el que le pasó esto, no.
pero no sé si fue algo instintivo. Bueno, y después cuando vi todo eso, es más, decían que los delincuentes estos habían escapado por la puerta de atrás, y la puerta de atrás tenía un tendedero cruzado del lado de adentro. Digo, si se escaparon por la puerta de atrás, ese tendedero se tendría que haber movido. Entonces llamaba la atención. En un momento viene por el doctor Maistegui, fallecido, un gran amigo en común con Alejandro, y dice: Mario, dice Lale, si pueden evitar hacerle la autopsia. No, le digo, mira, si. Entonces yo voy y vale, si aparecen los bastardos que hicieron esto, le digo, un abogado te voltea todo. Y no importa, yo no quiero más sufrir. Bueno, para ese momento era algo natural, porque muchos no quieren, pero después vi que era un manipulé. Hablé con él en reiteradas oportunidades, no obviamente sobre el hecho, porque siempre fue su conducta la de abstenerse. En todo momento se le dio la posibilidad de hablar, y desde el primer momento tuvo abogado desde el primer instante, el minuto cero de la investigación, tuvo abogado defensor. Hablé en reiteradas oportunidades con él, negaba su participación en el hecho, pero bueno, las pruebas indicaban otra cosa, y lamentablemente había una muerte que la verdad que no tiene explicación. Pero que esto, si uno lo ve a primera vista, sin ninguna hipótesis, tiene todo es toda la escena de un crimen pasional, porque tantas puñaladas, Lo reviso a Alejandro, que tenía un golpe en la nariz, le pregunto: Ale, le digo, ¿fuiste vos? Le digo, decime, ¿se te salió la cadena? ¿Viste algo que no te gustó? Y no, me dice: yo quiero estar con mi hija. Nunca me dijo no, pero lo negaba indirectamente. Y bueno, digo, mira, porque yo hasta ese momento, cuando se empezó a sospechar de él, pensé en una emoción violenta, porque llegás, tu mujer por ahí está hablando con otro, se te sale la cara, porque era un típico, la escena era de un crimen pasional, y bueno, no me acuerdo si eran 24 o 25 puñaladas, de las cuales la mitad eran vitales y la mitad post-mortem, y la muerte era por un degüello muy amplio que tenía, realmente, y tenía después un montón de puñaladas en la zona dorsal, que era, la verdad que es cruento hablar de esto, pero que fíjate que ninguna tocaba el abdomen, ninguna tocaba el útero, o sea, no estaba lastimado el producto de la concepción, el bebé no estaba lastimado. Entonces eso era llamativo también, y después tenía sí signos de defensa. En una mano tenía cortado el anillo el dedo del anillo, que eso es porque se atajó, y otros cortes más. Fueron muchos testigos de muchas partes de toda la reconstrucción que se hizo, de todo lo previo, porque fue un hecho que fue programado, estudiado y organizado, por lo cual hubo mucho trabajo que hacer, policial, judicial y socialmente. Y Alberione no lo detenía, y vinieron gente de afuera a investigar, algunos buenos, otros no tanto, y me llama Alberione y me dice: Mario, ¿podés pasar por tribunales? Porque dice, mira, cambió todo, apareció un testigo que dice que participó, y le digo, ¿quién es? Y él me dice, Forti. Me dice Alberione cuando llegué a andar a la jefatura, y bueno, yo entré a hablar con Forti en la jefatura, estuve 3 horas, y el relato de él fue siempre 3, 4 veces, siempre el mismo. La causa está con sentencia confirmada hasta por la Corte Suprema de Justicia, así que entiendo que están agotadas las instancias recursivas y ha sido confirmado en la totalidad la postura sostenida por la Fiscalía. ¿Qué sería cadena perpetua? El homicidio calificado por el vínculo, que es cadena perpetua, sí. La pena corresponde a cadena perpetua. ¿Y lo que implica toda la vida o con la posibilidad de salir antes? Hoy por hoy la cadena perpetua tiene un mínimo de cumplimiento efectivo de 35 años. Y a partir de ahí hay que evaluar muchos elementos para determinar si hay alguna posibilidad de que recupere la libertad en algunas condiciones o no, pero mínimo son 35 años. Fue un caso realmente triste por la muerte de ella, por la desilusión de un montón de gente, porque Alejandro era
era el kinesiólogo de moda, era, aparte de ser bueno, era un ídolo en el deporte, en el básquet. Después empezaron a surgir un montón de historias de que había sido agresivo en otras cosas, pero bueno, nadie iba a pensar en eso, ¿no? Fue conmocionante porque uno no piensa que estas cuestiones puedan pasar, porque uno las ha leído, porque sabíamos, y recién recordaba este hilo histórico, ¿no? Esto ocurre en el 2009 y en el 2012, a partir del crimen de Wanda Tadei, desaparece la figura de crimen pasional para pasar a hablar de femicidio, ¿no? de esta violencia ejercida en el cuerpo de las mujeres por alguien de su entorno, ¿no? Que es muy llamativo, muy sotovoce, porque uno conoce, cualquiera de los que esté escuchando del otro lado conoce casos de violencia de género que sin haber llegado a un femicidio se suscitan, ¿no? Como sociedad tenemos eso, o sea, hay un montón de temas por debajo. En el año 2021 se moría, y suponemos que a causa de la pandemia, una mujer cada 25 horas, que venía siendo el promedio, una mujer argentina cada 25 horas. Este año se muere una mujer, matan a una mujer, cada 35 horas. O sea, nos falta un montón. Es muy difícil incorporar un femicidio en una agenda, es muy difícil trabajar con el femicidio, es muy difícil admitir los daños colaterales que el femicidio tiene. Por eso es muy importante en la prevención, el estar atento, el estar en colaborar, porque muchas veces nosotros contamos únicamente con los testimonios de los vecinos para saber qué realidad se vive dentro de un domicilio donde luego ocurren hechos de esta naturaleza. Y es muy importante que el vecino no se haga el distraído, no mire para otro lado, no suba el volumen del televisor y diga acá no sé qué pasa, yo no escuché nada, porque en esos casos terminan siendo de alguna manera cómplices de un hecho que podría ser previsible y evitable en la medida que nos comprometamos como sociedad a colaborar en dar cuenta de lo que conocemos y comprometernos con la justicia. En este último tiempo se han intensificado las marchas. Sí, las marchas han tomado, van modificándose en la medida en que la sociedad se va modificando. Como marcha, que fue la primera en realidad y que fue a nivel nacional, acá en la ciudad, luego de lo que había pasado con Marita, salió muchísima gente a la calle, eran cantidad y cantidad de mujeres, fue impresionante. Había autoridades de Córdoba, de San Francisco, muchísimas docentes, porque también fue una marcha donde hubo muchos hombres, no había solamente mujeres, todas las diversidades nos acompañaron siempre, estuvieron ahí, y también porque han sido a lo largo de la historia víctimas de violencia de género. Después, eso se fue como, por un lado, fue mermando un poco la cantidad de mujeres, pero por otro lado fue cambiando la edad de esas mujeres y eso por ahí es lo esperanzador. Hoy por hoy, si vos preguntás qué pasa en las marchas, y bueno, hay chicas muy jovencitas que están construyendo, esperemos, un mundo distinto, que tienen claro que su cuerpo no es el territorio de las violencias del otro. Es un momento extraño para ser joven y maravilloso para ser joven, porque han cambiado las reglas de juego de cómo venía desarrollándose toda esta cuestión. Y a las grandes nos obliga a seguir reflexionando, o sea, a ver, yo vengo de criada, 50 y pico de años, considerando que la caballerosidad era como un rasgo, digamos, positivo. Y hay algo ahí mezclado, ¿no?, en la caballerosidad que tiene que ver con que soy caballero porque la otra es inferior,
y hay algo de ese que quiere acompañar, digo, en el caso de los hombres que quieren acompañar, que no saben dónde pararse. Bueno, ese es el mundo que estamos tratando de reconstruir de a poco, sin olvidarnos que es eso, cada 35 horas matan a una mujer en la Argentina. La reflexión es que tenemos que trabajar mucho sobre las causas que originan este tipo de hechos, porque luego trabajar sobre la resolución del hecho ya es tarde. Ya tenemos daño por todos lados, en la familia de la víctima, en la familia del victimario, en la sociedad. O sea, si no trabajamos en la prevención o dónde se gesta la violencia de género que termina en este tipo de hechos, estamos perdiendo el tiempo, porque no es por pena o por gravedad de la pena que las personas dejan de cometer hechos, sino que es por educación y concientización y darle medios para que puedan acudir en búsqueda de ayuda en los momentos en que se encuentren en situaciones de riesgo.